Saludos cordiales en el admirable nombre del Señor Jesucristo, especialmente para la Directiva Nacional Hispana de la UPCI. Romanos 6, 17 y 18 dicen de la siguiente manera: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 1 Timoteo 4:16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, pues haciendo esto mismo te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Son dos textos fundamentales para todo creyente o ministro pentecostal del nombre, por dos razones. La primera, porque no solo nos confirma que al creer y obedecer inicialmente el Evangelio de Jesucristo, no solo hemos creído y obedecido la doctrina apostólica de salvación que nos ha libertado del poder del pecado, sino que nos ha hecho también siervos de la justicia divina. Y en segundo lugar, que si hemos creído y obedecido la doctrina de Cristo, entonces debemos tener en primer lugar estricto cuidado de nosotros mismos en toda manera de vivir, y a la misma vez tener estricto cuidado también y constante de la doctrina de Cristo que hemos creído y obedecido, por cuanto al hacer ambas cosas entonces van a ser de grande bendición, no solamente para mí, porque voy a ganar la salvación, sino también para los que nos observan, para los que nos ven o nos oyen cuando nosotros predicamos o enseñamos. Ahora bien, estos dos textos generan 4 o 5 preguntas muy importantes que podríamos responder a cada una en los siguientes 15 o 20 minutos. La primera pregunta sería: ¿a qué se llama la sana doctrina según las Sagradas Escrituras? La segunda pregunta sería: ¿por qué debemos continuar enseñando la sana doctrina? La tercera pregunta sería: ¿cómo debemos hacer defensa y compartir la sana doctrina? La cuarta sería: ¿cuáles son los enemigos actuales en este tiempo de la posmodernidad? ¿Cuáles serían los enemigos de la sana doctrina? Y por último, una pregunta que es muy importante: ¿cómo podemos nosotros compartir la sana doctrina? En cuanto a la primera pregunta acerca de cómo o a qué se llama la sana doctrina según las Sagradas Escrituras, comencemos por explicar entonces la definición de la palabra doctrina y la definición de la palabra sana. En cuanto a la palabra doctrina, es una referencia a la enseñanza, a la instrucción, de manera que doctrina en el contexto de la palabra de Dios es el conjunto de las enseñanzas de Cristo Jesús que el Señor reveló a sus apóstoles después de su resurrección, las cuales fueron predicadas o enseñadas por los apóstoles a partir del día de Pentecostés, tanto que la Biblia dice en los Hechos capítulo 2, versículo 42, que la grande multitud que creyó, más o cerca de 3,000 personas, dice, todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo cual incluía la muerte, la sepultura, la resurrección del Señor Jesucristo, y por ende el fundamento de la salvación que dio como resultado el establecimiento de la iglesia, que Pablo llama la iglesia del Dios vivo, que es la columna y apoyo de la verdad. Esto es, porque así se encuentra precisamente la sana doctrina. Esta doctrina apostólica, en realidad, dice Judas, hermano de Jacobo, dice, fue dada una sola vez a los santos hace 21 siglos, en el siglo I. Dice que fue dada una sola vez, por lo cual nos exhorta hasta nuestros días que debemos hacer defensa eficaz
de ellas, según Judas en el versículo 3. Ahora bien, la palabra sana significa saludable. Significa que no tiene ninguna lesión, ningún daño o defecto. En otras palabras, hablar de la sana doctrina es una referencia a hablar de la doctrina de Cristo perfecta, completa, saludable. Espiritualmente hablando, no se necesita añadirle ni quitarle nada. Es la doctrina que tiene la facultad espiritual de permanecer sin ningún cambio por los siglos de los siglos. Muy bien, respondamos la segunda pregunta. ¿Por qué debemos continuar enseñando la sana doctrina? Esa es una muy buena pregunta. Debemos continuar enseñando la sana doctrina porque la doctrina de Cristo no caduca. La sana doctrina no tiene fecha de expiración. Nunca la ha tenido ni la va a tener jamás hasta que todas las cosas sean cumplidas al paso de los siglos. Jesucristo mismo lo dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Lo cual dice Pablo que la palabra de Dios es viva, es eficaz, más penetrante que toda espada aguda de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como lo dijo cuando escribió Hebreos 4:12. También debemos continuar enseñando la sana doctrina apostólica porque es el antídoto en contra de los pseudoevangelios o de los neoevangelios, entre comillas, en este tiempo de la posmodernidad, es decir, a mediados del siglo XX en adelante hasta nuestros días. Ese es el tiempo de la posmodernidad. Enseñanzas pseudobíblicas, enseñanzas pervertidas que han tratado de infectar el evangelio de la gloria de Cristo o de la sana doctrina. Son enseñanzas que son corruptas, tienen falsos evangelios, están degradados, depravados, sensuales, que no solo producen desenfreno espiritual, también desunión del cuerpo de Cristo, separación y finalmente cortamiento total de la gracia de Dios para comenzar a vivir una vida de libertinaje, de desenfreno, relajación espiritual después de haber dejado la sana doctrina. Bien lo dijo Judas cuando escribió en su epístola que estos falsos maestros, con esos pseudoevangelios, con esas pseudoenseñanzas, son los que convierten la gracia de nuestro Dios en una disolución, negando, rechazando a Dios, que solo es el que tiene dominio, y a nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Judas, el versículo 4. Bien lo dijo el Espíritu Santo también por boca de Pablo, exhortando a la iglesia de Galacia acerca de los falsos maestros y falsas enseñanzas, previniéndoles acerca de otro, entre comillas, de otro evangelio. No que existiera otro, sino que había algunos que ya los inquietaban y querían pervertir el evangelio de Cristo, según Gálatas capítulo 1, versículo 4. Muy bien, continuemos con la tercera pregunta en relación con la sana doctrina. ¿Cuáles son los enemigos de la sana doctrina apostólica en este tiempo de la posmodernidad, en este tiempo en que nosotros nos encontramos, en que vivimos? Yo podría mencionar varios en una forma rápida. Un enemigo sería el secularismo o el laicismo. Otro enemigo sería el llamado humanismo religioso o cristiano, un humanismo mezclado con cristianismo. Otro enemigo sería la teología de la liberación, que en los años 60 comenzó o surgió en nuestros países hispanos, y mezclaron todo lo que fue el marxismo, el leninismo con el cristianismo, y se inclinaron más que todo por cosas sociales, especialmente para favorecer las minorías y los pobres. Otro enemigo sería la teología liberal del siglo XVII después de Cristo. Eso es una teología liberal científica. Ellos trataron de eliminar todo lo que era la tradición bíblica o de la iglesia con el fin de introducir el pensamiento científico. También otro enemigo sería la teología liberal no científica.
que es inventada por todo aquel que tenga alguna duda de la palabra escrita, traducida o transliterada, hasta creando su propia exégesis. Eso es muy común en la internet, en YouTube o en Facebook o en Twitter. Usted puede encontrar cientos y cientos de miles de personas pseudo eruditas diciendo cosas contra la inspiración de las Escrituras, contra las versiones de la Biblia, en contra de textos, en contra de las ofrendas, de los diezmos. Esa es la tal teología liberal no científica, que a cada uno que se le vaya ocurriendo explicar un texto, fácilmente él puede decir: eso no está en los manuscritos. Tal persona está diciendo una exégesis de la palabra de Dios. Otro enemigo sería el ecumenismo. El ecumenismo es ese movimiento o tendencia de las confesiones religiosas cristianas de ser ecuménicos, todos como en una unidad. Ese podría ser un enemigo también de la sana doctrina. Y también otro sería el diálogo interreligioso, donde lo que prevalece es la tolerancia. Ellos dicen: no vamos a discutir, no vamos a pelear por doctrina ni por enseñanzas de la Biblia, solamente vamos a dialogar. Se llama diálogo interreligioso, diálogo entre religiones. Entonces podríamos reunirnos islámicos, podríamos reunirnos judaicos, podríamos reunirnos católicos, trinitarios, dualistas, monotelistas, nestorianistas o monofisitas y pentecostales del nombre, dualistas, trinitarios, y podríamos tener un diálogo en común, pero sin pelear, sin aprobar ni desaprobar nada, solamente un diálogo interreligioso. También hay otros enemigos, como el llamado espíritu carismático, que es una mezcla de catolicismo con pentecostalismo moderno. Todos somos uno en Cristo sin importar la doctrina. Otro sería el neomesianismo moderno, que es el que está más afectando la iglesia pentecostal del nombre, con esa cuestión de eliminar el nombre de Jehová, la transliteración, y también de eliminar el nombre de Jesús por considerarlo ellos muy griego, o eliminar el nombre de Jesucristo, que porque supuestamente le falta la S a Jesucristo y le falta la tilde en la U, y entonces ellos están introduciendo no solamente ese tipo de cosas, sino también creando un odio contra el lenguaje español y contra el lenguaje griego, eliminando palabras como la iglesia, como el cristianismo, por considerarlas muy católicos romanos. Otro sería el evangelio congregacionalista, como yo le llamo así, el evangelio congregacionalista, en que las personas buscan una congregación como buscar una capilla para hacer su asistencia. Y entonces ellos se hacen amigos del pastor, del ministro, aprenden a orar, aprenden a leer las escrituras, aprenden a alabar, aprenden a adorar al Señor, pero no quieren tomar una decisión seria de arrepentimiento de sus pecados, no quieren seguir reglas estrictas cristianas, solamente Dios es amor y Dios nos ama a todos, yo lo que quiero es tener paz en mi alma y paz en mi corazón. Ese es el evangelio congregacionalista, sin necesidad de nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Eso, en resumen, son la mayor parte de los enemigos de la sana doctrina que el Señor Jesucristo y los apóstoles nos legaron a través de las Sagradas Escrituras inspiradas. Muy bien, resumiendo entonces esta cantidad de enemigos de la sana doctrina, tanto antiguos como modernos, científicos y anticientíficos, podemos decir entonces que aunque este tiempo es un tiempo postmoderno, no significa necesariamente que debamos modernizar el Evangelio de Jesucristo. En ninguna manera. El Evangelio del Señor Jesucristo no necesita ser modernizado, no necesita ser redefinido, tampoco necesita ser adaptado a nuestras sociedades incrédulas y ateístas, tampoco puede ser suplantado, cambiado, etc. Así como Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, así también su palabra y su doctrina es la misma ayer y hoy y por los siglos, hasta que se cumpla todo lo que está escrito
por el Señor. El Evangelio de la gracia de Dios, que comenzara hace 21 siglos, ha sido atacado desde todos los frentes que usted y yo podemos imaginar. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos aseguró que su iglesia estaría edificada sobre la roca de la verdad y que aún las puertas del infierno no podrían prevalecer contra ella, según Mateo 16, 18. Vamos entonces a comentar brevemente el último punto sobre la sana doctrina. ¿Por qué tenemos que continuar predicando la sana doctrina? Es cómo debemos hacer defensa y a la misma vez compartir la sana doctrina que hemos recibido de parte del Señor y de los apóstoles. ¿Cómo hacer defensa? Lo primero que yo recomiendo o sugiero es que todo creyente pentecostal del nombre, todo ministro, debe conocer cuál es la sana doctrina. Porque si no conoce cuál es la sana doctrina completa en el contexto de las Sagradas Escrituras, entonces, ¿qué va a defender? Defendemos lo que sabemos. Yo puedo defender mi familia, puedo defender mi esposa, mis hijos, porque yo conozco bien el contexto de mi hogar. Asimismo, la iglesia. Yo puedo defender la iglesia, puedo defender la sana doctrina, porque conozco la iglesia y conozco la sana doctrina que el Señor nos ha revelado. Pero necesitamos algo más que conocer. Necesitamos arte, necesitamos pasión por la verdad, necesitamos celo por la verdad, necesitamos estar todos los días renovando nuestro conocimiento, actualizarnos de todos estos enemigos en contra de la sana doctrina, porque todos los días se están inventando cosas. Entonces nosotros debemos hacer defensa de la verdad, pero con un grande amor y pasión por la verdad, para que nuestra defensa sea verdadera, sea correcta y sea también impactante. Ahora, ¿cómo podemos proclamar la sana doctrina? ¿Cómo podemos compartirla? Así como usted usa su Facebook, usa Twitter, usa Instagram, usa una cantidad de cosas en las redes sociales para distribuir fotos, para mostrar sus comidas, para hablar de sus viajes, hablar de sus estudios, de sus cumpleaños, de sus aniversarios. Nosotros también todos, como un solo creyente, como un solo ministro, también debemos usar todas las redes sociales que nosotros podamos usar. Mandar mensajes de texto, defender la doctrina, donde quiera que usted vea algo que no está correcto, identifíquese, diga: yo soy un ministro, yo soy un creyente del nombre, esto que usted está diciendo no está correcto porque la sana doctrina dice así y así y así. Esa es la única manera en que nosotros podemos defender la sana doctrina. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros hermanos, a todos nuestros ministros pentecostales del nombre, donde quiera que escuchen este video. Muchas gracias a todos los oyentes también por estar atentos a esta enseñanza acerca de por qué es importante la sana doctrina. Les habló el pastor Alfonso M. Suárez. Que el Señor Jesús les bendiga y les guarde abundantemente. Amén.